Bienvenidos al día 13 de la iniciación Malik, el fuego purificador de la conciencia Otis. El concepto que vamos a tratar hoy es la simulación. Etimológicamente, la palabra simulación proviene del latín simulare, es decir, la capacidad de acoger una forma aparente sin ser la realidad. Una simulación es un modelo operativo existente que aparenta ser real, pero que no lo es. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo nosotros percibimos la realidad. Nosotros tenemos distintas percepciones de medidas en el universo. Cuando el universo se convierte en diverso, todas las posibilidades infinitas se diversifican y todo ello compone un sistema fractálico que fragmenta en distintas percepciones de medida. Hoy, en esta Tierra, estamos en una de esas percepciones de medida de la diversidad que compone la unidad. Y esa percepción de medida es la tridimensionalidad, ancho, alto, profundo. Y aquí, como todos sabemos, solo tenemos acceso a unos sentidos que nos permiten percibir la existencia. Porque existe, ya que lo podemos ver, tocar, oír, existe, pero no es real, porque quizás desde otras percepciones de medida podemos observar que es todo una simulación, un holograma, un código binario en repetición del vacío que compone la materia. Entonces, no hay que confundir el origen con la interfaz, ya que nosotros aquí no estamos en ningún origen, estamos en la densidad material de la unidad. Y para ello hay que comprender cómo se organiza ese código para que nosotros podamos permitir experienciar esta vivencia con totalmente claridad. Y bueno, la simulación, como decía, es algo aparente porque lo podemos percibir, pero no es algo real. Y hoy en día muchas personas en términos espirituales dicen, vivimos en una simulación, pero no entienden del todo a lo que se refiere tecnológicamente esa maquinaria cuántica. Porque muchas de las personas que conozco o que veo intentan salir de la simulación, cuando realmente una persona no puede salir de una simulación. Una persona puede acceder a modificar el código de la simulación que proviene del código fuente que está en la unidad. Y cuando digo modificar el código fuente, me refiero a ser uno con el observador que te creó. Porque dentro de un escenario tenemos un arquetipo, un rol, una norma, y todo el mundo vive en el bucle del escenario, en el bucle del decorado. Un arquetipo de policía, un arquetipo de ladrón, un arquetipo de evangelista, un arquetipo de trabajador, de constructor, y tenemos un decorado con identidades, roles, normas, estereotipos, modas, y estamos encerrados en intentar encontrar la pieza en la que dentro de esta simulación nosotros podemos sentir que formamos parte de algo. Porque está en nuestro código está formateado. Pero cuando te detienes un momento y observas el fractal y el código repetitivo que ocurre en el planeta, en esta sociedad, en nuestra forma de convivir, en nuestra forma de relacionarnos, y cuando observas el código que se repite e intentas comunicarte con el observador de una manera más profunda, de una manera más angélica, en el sentido de
hacerlo conscientemente. Ahora me voy a comunicar con el observador y él me va a dar las señales para yo entender que sí, estamos siendo observados y yo me convierto en el propio observador de la realidad para modificar la percepción de medida. Esa es así como funciona la realidad. Es así como cuando Poncio Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judeos? Y Jesús de Nazaret respondió, mi reino no es de este mundo. Jesús es un claro ejemplo de la modificación del código fuente. Es un hackeo de la tridimensionalidad para elevar la percepción de medida desde el punto de vista del observador, cambiando la frecuencia holográfica y la percepción fractálica que tenemos sobre el funcionamiento de la tridimensionalidad alto, ancho, profundo. Él se crucificó en la tridimensionalidad. Esto es más profundo que solo un asesinato o una muerte injusta. Es un mensaje muchísimo más profundo, con un conocimiento mucho más oculto, que las personas no llegan a atisbar. Entonces, ¿qué es realmente esta situación en la que nos encontramos? ¿Es real todo lo que vemos a nuestro alrededor? Claramente no. ¿Existe? Sí, pero no es real. No tenemos las suficientes capacidades para tener la percepción de todo lo que es esto, del vacío que engloba dentro del átomo, de entender que todo esto es una proyección de la luz a través de la gravedad y entender el vacío dentro del átomo que conforma el todo. No entendemos muy bien por qué nuestros ojos ordenan la materia de esta forma, pero lo que entendemos es que sí que hay un formateo y hay un código y hay un patrón dentro del fractal y dentro del holograma. Entonces, es como cuando pones un proyector y proyectas la imagen en la pared. Cinematográficamente es algo parecido, como la unidad se refleja en nosotros y toda esa información recae en nuestro funcionamiento orgánico y nosotros percibimos la realidad desde la tercera dimensión con ojos, con oídos, con tacto, con gusto, con vista, pero realmente cuando te conviertes y te pones en el lugar del observador y cambias tu posición de visión, es ahí que puedes entonces encontrar y alterar y reordenar la esencia de lo que ocurre a tu alrededor y en el planeta Tierra si eres capaz de ocupar el todo, siendo un vacío completo. Entonces, desde la conciencia Otis, lo que buscamos es dejar de formar parte del decorado que nos engloba en un escenario los arquetipos, trabajadores, políticos, agricultores, artistas, economistas, evangelistas, monjes. Todo ellos son arquetipos, roles, identidades que nos hacen entrar en un bucle, en un juego de simulación, sin atender quién es el observador, qué es el observador. Tú puedes ser el observador, tú puedes acceder al código fuente y alterar la realidad cambiando la numeración del código. Y para ello hay que hacer esto que estoy haciendo ahora, ponerle conciencia a que tú puedes comunicarte con el observador y en el momento que te comunicas con el 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 1 y empieza el código binario a reordenarse, la imagen que ves a tu alrededor empieza a modificarse. Y esto es lo que hizo Jesús cuando dijo que mi reino no es de este mundo, porque él entendía que esto no es real. Y de hecho decía, si quieres proteger tu vida, la perderás. Es decir, esto es solo un cuerpo que nos reviste, es solo un arquetipo, es un disfraz, una máscara. No es real, pero existe. Es solo una proyección holográfica de la unidad. Y para entender el código fuente, tienes que concentrarte en la esencia.
ir más profundo, conectarte con la realidad de que hay un observador que está totalmente atento y concentrado a cualquier átomo de vacío dentro del universo. Y para ello tienes que ser vacío, tienes que rendirte a la posibilidad de que no eres real, pero existes. Y entendiendo que la realidad que nos conforma o que te conforma no es real, visionar cómo te tienes que posicionar en la simulación, en el juego, para que con precisión puedas entender que tu observación modifica lo que está a tu alrededor. Y así es como entiendes cómo funciona el código fuente y cómo desde ahí puedes reordenar la realidad, que no es real, pero existe. Entonces, con mucha atención, entendemos que esto es algo complejo, es difícil quizás para la mente humana entender que esto no es real porque estamos llenos de estímulos, pero hay una esencia y es que vemos muchas personas semejantes que actúan de manera homogénea, robótica, y creo que todos sentimos la esencia de que si observas por un momento la realidad y le pones conciencia, lo que está fuera se altera y se ordena. Eso es lo que me ha pasado siempre en mi vida. Yo no suelo reaccionar a los estímulos, suelo observar el patrón de repetición que existen en esos movimientos cíclicos. Y cuando observas el patrón de repetición y activas con precisión y mueves una pieza y otra pieza y empiezas a crear un patrón numérico dentro del código, empiezas a reordenar tu realidad y empiezas a entender cómo funciona la simulación en la que vivimos. Por ejemplo, todos los días me reúno aquí y estoy activando un código, el código de la conciencia Otis, en la iniciación Malik, el fuego purificador. Y estoy creando un código numérico todos los días a las 11:11, todos los días a la misma hora, en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Esto crea un código de observación dentro de la matriz, generando un patrón, un nodo, y ese patrón puede reordenarse e interconectarse con la realidad, alterando y modificando la esencia que nos rodea. Entonces, desde esta esencia y esta conciencia, vamos a respirar profundo. Con conciencia no intentamos salir de la simulación, sino colocarnos en la posición del observador. Nada de lo que vemos, oímos, percibimos es real, pero existe porque lo podemos percibir. Hay que tener humildad de entender que todo lo que podemos observar lo desconocemos realmente. No conocemos lo que hay dentro de un átomo, que es vacío. Pero con calma y respeto entendemos el lugar que ocupamos en esta realidad holográfica, fractálica, que la unidad proyectó para reconocerse. Muchos directores de cine crean películas para reconocer su esencia, y es así que ven el reflejo de su esencia. El universo es un director de cine que proyecta una película, la película interminable, la película eterna. Es la esencia de la belleza, fractálica en millones de átomos, que son vacío, pero que están reflejando la luz en forma para que pueda entender y reconocer lo que tiene dentro. Nosotros solo somos la experiencia de la unidad
reflejando su luz en un eterno circuito cerrado. Solamente hay que atender con humildad y respeto a ese código fuente para alcanzar la unidad. Conciencia Otis. No escapar de la simulación. Acceder al observador y modificar el código fuente para alterar la numerología que reordena el ecosistema.